Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco Ande y Kerem, ritual secreto de amor desvelado. Su deseo explosivo destroza la fiesta. Asterisco asterisco guión del vídeo de YouTube asterisco asterisco. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez para explorar juntos ese universo fascinante de romance, pasión superíndice 3N y drama que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que los tiene intrigados, esos rituales secretos de amor que a veces vemos en las series turcas, y CU superíndice 3 esos deseos profundos de los personajes pueden llegar a arruinar una fiesta. Vamos a hablar de esa tensión superíndice 3N, esa química explosiva que a veces se descontrola y provoca el caos. Y por supuesto, como el título lo indica, vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y cuyo romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente traemos contenido exclusivo sobre las series turcas que dando de copyright hablar, análisis profundos de los personajes, chismorreos jugosos y mucho que no te lo pierdas. Ahora sin preámbulos vamos a desentrar más menos a estos secretos y a presenciar el poder destructivo del deseo. Bien, para empezar este viaje vamos a situarnos en el contexto general de las series turcas. Una de las cosas que las hace tan adictivas es esa combinación superíndice 3N perfecta entre el drama familiar, los conflictos de clase, la cultura turca y por supuesto el romance. Y dentro de este romance a menudo encontramos esos momentos íntimos, esas miradas furtivas, esos toques accidentales que se convierten en rituales secretos, en CU superíndice 3 digos entre los protagonistas que nos hacen suspirar. Son esos más menos os gestos los que construyen la tensión superíndice 3N, los que nos hacen desear que esos personajes finalmente se confiesen su amor. Pero a veces ese deseo reprimido, esa pasión superíndice 3N contenida, explota de la peor manera posible y termina arruinando la fiesta, literal y figurativamente. Vamos a comenzar inevitablemente con Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, la serie que catapultó superíndice 3 a Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin al estrellato internacional. Esta serie de GEU Copyright Nero Comedia Romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y, debido a un acuerdo, se ven obligados a fingir que son pareja durante 2 meses. La razón superíndice 3N por la que Senu con diéresis al Kapm es tan relevante para este tema es la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer episodio se sentúa una energía especial entre ellos, una tensión superíndice 3N palpable que traspasaba la pantalla. Y esa tensión superíndice 3N se manifestaba en más menos os rituales secretos, miradas intensas, sonrisas CU superíndice 3 cómplices, roces accidentales. Recuerdo por ejemplo esa escena en la que Eda y Serkan bailando juntos en una fiesta y por un momento se olvidan de que actuando, de que su relación superíndice 3N es falsa. Se miran a los ojos, se acercan lentamente y casi se besan. Ese es un momento clásico de ritual secreto de amor, un momento en el que el deseo a punto de explotar. Y luego por supuesto en las fiestas, que en Senu con diéresis al Kapm, son un escenario recurrente. Las fiestas son el lugar perfecto para que los personajes se reúnan, se relacionen, se enfrenten a sus sentimientos y por supuesto, para que el drama se desate. Recuerdo una fiesta en particular, creo que era la fiesta de compromiso de Serkan con otra mujer, en la que Eda, desesperada por confesarle su amor, decide interrumpir la ceremonia. Ese es un claro ejemplo de CU superíndice 3 el deseo, la necesidad de estar con la persona amada, puede llevar a arruinar una fiesta y a causar un gran escándalo. La fiesta, en este caso, representaba la fachada, la apariencia de una vida perfecta que Serkan estaba tratando de construir, y el deseo de Eda fue el detonante que hizo que todo se derrumbara. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al Kapm es, obviamente, la relación superíndice 3N que surgió superíndice 3 entre Hande y Kerem en la vida real. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos medio tico y contribuyó superíndice 3 a aumentar a la popularidad de la serie.
Los fans estaban obsesionados con su relación superíndice 3N, buscando pistas en cada publicación superíndice 3N de Instagram, analizando cada entrevista. Su romance fuera de la pantalla hizo que la química que se veía en la serie fuera aún muy creíble y emocionante. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y en la vida real sigue siendo innegable. Ahora vamos a alejarnos un poco de la comedia romántica y a sumergirnos en un drama muy intenso con Aik Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y muerte que ha marcado un antes y un después copyright S en la historia de las telenovelas turcas. Aik Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, con el objetivo de vengarse de su madre, que también copyright N estaba interesada en Adnan. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan, y se enamora perdidamente de con diéresis copyright L. En Aik Memnu los rituales secretos de amor son mucho oscuros y peligrosos que en Senu con diéresis al Kabm. Aquí no hablamos de miradas CU superíndice 3 cómplices y sonrisas inocentes, sino de encuentros furtivos, besos robados y mentiras constantes. Biter y Belul se ven atrapados en una espiral de deseo que los consume y que los lleva a traicionar a la persona que se los quiere, Adnan. Las fiestas en Aik Memnu son un escenario de tensión superíndice 3N constante. Cada fiesta es una oportunidad para que Biter y Belul se acerquen, se toquen, se besen a escondidas. Pero también copyright N son un lugar de peligro, donde corren el riesgo de ser descubiertos y donde su secreto puede salir a la luz. Recuerdo esa fiesta en la que Biter y Belul se encierran en una habitación superíndice 3N para estar a solas y son interrumpidos por Adnan. La tensión superíndice 3N en esa escena es palpable, el miedo a ser descubiertos es abrumador. Y al final, su deseo termina arruinando la fiesta, aunque no de la manera evidente. La fiesta, en este caso, representaba la opulencia, la riqueza y la hipocresía de la alta sociedad turca, y el deseo de Biter y Belul fue el virus que corrompió superíndice 3 todo desde adentro. Aik Memnu es una serie que generó superíndice 3 mucha controversia en su momento debido a su trama explícita y a sus personajes moralmente ambiguos. Sin embargo, también copyright N fue un grano con diéresis copyright sito de audiencia y se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menocultural. La serie aborda temas como el amor prohibido, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la venganza de una manera cruda y realista, y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites del deseo. Ahora, cambiemos completamente de tono y hablemos de Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie de drama romántico es una historia de amor trágica y apasionada que ha conquistado corazones en todo el mundo. Karasevda nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase media que estudia ingeniería de minas, y Nihan Sezin, una joven rica y rebelde que vive una vida aparentemente perfecta. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. En Karasevda, los rituales secretos de amor son mucho sutiles y dolorosos que en las series anteriores. Aquí hablamos de miradas anhelantes, cartas de amor secretas y encuentros clandestinos. Kemal y Nihan luchan por su amor contra viento y marea, pero se ven constantemente separados por las circunstancias. Las fiestas en Karasevda son un recordatorio constante de la distancia que separa a Kemal y Nihan. Cada fiesta es una oportunidad para que se vean, pero también copyright N es un lugar de sufrimiento, donde son obligados a interactuar con otras personas y a ocultar sus verdaderos sentimientos. Recuerdo esa fiesta en la que Nihan se ve obligada a bailar con Emir mientras Kemal la observa desde la distancia, con el corazón superíndice 3N roto. La impotencia de Kemal en esa escena es devastadora. En esta serie una fiesta de cumpleaños más menos se convierte en el detonante principal de la mayor crisis de la relación superíndice 3N, cuando Nihan, presionada y chantajeada, se ve obligada a casarse con Emir, arruinando no solo su propia felicidad, sino la de Kemal. La fiesta AQU es el símbolo de la imposibilidad de su amor, un amor condenado por las circunstancias y por el poder del dinero. Karasevda es una serie que ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su banda sonora emotiva. La serie aborda temas como el amor,
la clase social, la venganza y la esperanza de una manera conmovedora y realista, y nos hace reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que creemos y por las personas que amamos. La serie Ademur S cuenta con un final impactante que deja superíndice 3 al público con el corazón superíndice 3 n roto, pero también copyright n con la certeza de haber presenciado una historia de amor inolvidable. Y para finalizar, aunque podrá mencionar muchas Mur S series, quiero hablar brevemente de Cesur Begucel, oh valiente y hermosa. Esta serie de drama y romance nos cuenta la historia de Cesur Alemdaroilu, un joven misterioso que regresa a su pueblo natal con el objetivo de vengar la muerte de su padre, y Suan Corludai, una joven hermosa y exitosa que es la hija del hombre al que Cesur culpa por la muerte de su padre. En Cesur Begucel, los rituales secretos de amor se entrelazan con la venganza y el misterio. Cesur y Suan se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación superíndice 3n se ve complicada por el pasado de sus familias y por las intenciones ocultas de Cesur. Las fiestas en Cesur Begucel son un campo de batalla donde Cesur y Suan se enfrentan a sus sentimientos y a sus conflictos. Cada fiesta es una oportunidad para que Cesur se acerque a Suan y para que ponga en marcha su plan de venganza, pero también Copyright N es un lugar de peligro, donde corre el riesgo de ser descubierto y donde su secreto puede salir a la luz. Aunque el deseo entre ellos es innegable y genera momentos de tensión superíndice 3n palpable en las fiestas, es el deseo de venganza de Cesur el que realmente pone en peligro la estabilidad de todos, y termina, Metafu superíndice 3 ricamente arruinando la fiesta de la familia Corludai. Cesur Begucel es una serie que ha sido elogiada por su trama intrigante, sus personajes complejos y su fotografía impresionante. La serie aborda temas como el amor, la venganza, el perdu superíndice 3n y la redención superíndice 3n de una manera cautivadora y nos hace reflexionar sobre la importancia de dejar atrás el pasado y de construir un futuro mejor. En resumen, hemos visto Ceu superíndice 3 los rituales secretos de amor y el deseo pueden ser una fuerza poderosa en las series turcas, capaz de unir a los personajes o de destruirlos. Hemos analizado Ceu superíndice 3 esos más menos os gestos, esas miradas furtivas y esos encuentros clandestinos pueden construir la tensión superíndice 3n y el deseo entre los protagonistas, y Ceu superíndice 3 ese deseo, cuando se descontrola, puede llevar a situaciones extremas, incluso a arruinar una fiesta. Hemos visto ejemplos de comedias románticas como Senu con diéresis al Capm, dramas intensos como Aik Memnu y Karasebda, y thrillers románticos como Cesur Begucel y Ceu superíndice 3 cada una de estas series aborda el tema del amor y el deseo de una manera diferente. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de las series que hemos mencionado. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Qué copyright piensan de la química entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.